Se estrenó este jueves Un crimen argentino del director Lucas Combina y justamente está con nosotros él mismo a través de la plataforma de Zoom y a quien le damos por supuesto una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Lucas? Aquí Luis Kramer te saluda desde Cinefilia.0. Hola Luis, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Acá desde Río Ceballos, Córdoba. Qué genial. Bueno, hablamos un poquito de tu película. ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué? Es una historia muy potente la que cuenta. Es un hecho, ¿no? Conocido, que ha sido revisitado en esta oportunidad por vos. Y bueno, la posibilidad llega de la mano de Juan Pablo Buscarini, productor, Ajá. quien es rosarino y tenía en mente esa historia hace mucho tiempo. Incluso ya había hablado con Reinaldo Siete Case cuando salió el libro. Los dos estaban habían de alguna forma, no es que habían vivido esa historia, pero sobre todo Juan Pablo tenía cierta cercanía con parientes o con, con allegados en el momento que ocurrió, y siempre lo tuvo ahí como pendiente para llevarlo a la pantalla. El guión me llega ya resuelto, digamos. Pude trabajar con él, pero más desde una mirada de director, no como guionista, simplemente como aportando desde mi lugar, y respetando mucho el trabajo que se había hecho ya en el guión por medio de tres grandes guionistas, que es Bechara, Pivotto y Bertilotti. Eh, para mí es como una gran delantera. Ujú. Y, y bueno, el guión obviamente estaba adaptado también a la novela de Reinaldo, que a su vez estaba adaptado al hecho real. Y a mí me llega ese guión y la verdad las palabras fueron tal cual, ¿no? Descubrí una historia muy contundente, con un contexto muy fuerte también, obviamente en la historia de Argentina, y la posibilidad de hacer un policial. Entonces, que es un género que a mí me sigue atrapando mucho. Estoy encontrando como un lugar en ese género, y la oportunidad también de estar acompañado por Warner para generar este gran proyecto. ¿Tuviste alguna injerencia en el elenco? Sí, claro, sí, Ajá. trabajamos conjuntamente con el productor, fantaseábamos un poco con ese elenco. Queríamos tener como la posibilidad de tener un gran elenco. Ese era nuestro camino. Ujú. Y bueno, se nos empezaron a dar algunos actores y se nos fue conformando el elenco. Algunos obviamente eran propuestos por Warner, otros por nosotros, pero se trabajó conjuntamente para llegar al elenco que a todos nos acomodaba, digamos. Claro, claro. Muy acertada la elección, por empezar a hablar de alguno de los personajes, de Darío Grandinetti. Sí, sí, gran actor. Yo, la verdad que fue una hermosa oportunidad de trabajar con él. Muy agradecido porque es un actor que tiene mucha trayectoria en el cine, no solo en el cine nacional, sino en el cine internacional. Y para mí era la gran oportunidad de dirigir a un gran actor, ¿no? Como Dario Grandinetti. Ujú. Es muy preciso, es un reloj. Claro. Así que bueno, para mí era eso, la posibilidad de no solo conocerlo, sino de tener esa posibilidad de compartir y trabajar conjuntamente con él. Y del otro lado del costado, digamos, y siguiendo hablando del elenco, es notable que hay un solo personaje femenino en toda la historia, ¿no? Sí, sí. Hay dos personajes femeninos. Uno está Rita Cortese, Sí. eh, que hace como una, una que forma parte del grupo de investigaciones del juzgado, y por otro lado Malena Sánchez, que también trata de encontrar su espacio dentro
ese grupo de secretarios y jueces. ¿Cuáles fueron las dificultades que fueron surgiendo durante el rodaje, si es que las hubo? Y todo rodaje tiene su dificultad. En lo personal pienso que también el policial tiene sus dificultades extras por una cuestión de que trabajás con muchas locaciones, muchos actores, mucho despliegue, tenés momentos de acción, entonces tiene su propia dificultad el, el género, ¿no? Y por otro lado, la dificultad era la época, que también es un condimento más, que era poder retratar esa época, poder tener ese contexto en una ciudad, que las ciudades ya están bastante intervenidas, ¿no? Entonces cuesta mucho salir a la calle, filmar algo de época, Claro, pero y que parezca de época. Rosario Claro. tenía un poco eso. Claro. Perdón, no lo escuché. No, que No te escuché. justamente, y que parezca de época, ese es uno de los desafíos, como bien vos Sí, decís. claro, y aparte, yo decía, es una época que tiene algo a favor y en contra. A favor, que tenés un montón de información donde tenés acceso, porque es una historia reciente, donde hay archivos, donde tenés la posibilidad de acercarte a un registro de la época, pero a la vez todo eso también te juega un poco en contra, porque obviamente tenés registro de todo, entonces tenés que acercarte de una forma de la mejor manera posible, porque justamente tenés un montón de información y archivo y memoria, en que no es lo mismo hablar, qué sé yo, de los romanos, donde, bueno, podés tener cierta licencia porque no tenés una construcción total de la época, como en este caso, donde es una historia muy reciente y sobre todo tan importante para la historia de nuestro país. Estamos hablando de un momento muy particular en la historia argentina, entonces hay registro y teníamos esa responsabilidad de tener que acercarnos lo máximo a esa época, ¿no? Y por otro lado también el caso en sí, eran como dos líneas de investigación importantes en la película. No solo la época, sino también el caso policial que la hace particular, digamos. Sí, y además todo el sistema judicial, ¿no? Del momento. Entiendo que abrevaste bastante en lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de los juzgados, su propio... ¿Hola? Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? ¿No? Sí, se desconectó un ratito, Ajá. pero no escuché la pregunta Ahora o la vuelvo, ahora introducción, vuelvo. Es no la te escucho. señora tecnología nos juega juegos todo el tiempo. Bueno, vamos a seguir a pesar de eso. Sí, bueno, Te des- estamos acá en la montañita Sí, y te decía que está además muy bien interpretado muy bien desarrollado todo lo que tiene que ver con el sistema judicial en la película y te quería preguntar justamente al respecto cómo fue todo ese proceso de asimilación de la dinámica judicial. bueno, gran parte de eso lo aportaba el libro. El libro tenía algo de ese proceso judicial, por un lado. Por otro lado, tuve acceso a los archivos reales del caso, que Ujú. eso también me ayudó un poco a entender los procesos de investigación, sobre todo, y darle un carácter de verdad, porque uno se mete un poco en la novela, en el guión, y cuando tenés el archivo, digamos, los expedientes en la mano, cobra otra dimensión la historia, ¿no? Es como que te acerca más a lo humano o a vincularte de una forma diferente en la historia. Claro. Pero eso a mí me ayudó mucho en la investigación. Y por otro lado, fui un par de veces, iba al juzgado con los actores
hablábamos mucho de esta cosa de pasillo, de café de juzgado, que viste que los abogados resuelven todo o gran parte tomando un café, más que en las oficinas. Entonces nos gustaba esos condimentos medio argentinizados de los personajes de tribunales que, viste, van charlando con las carpetas en la mano y van Sí. sacando sus conclusiones. Ahí también hay una escena que a mí me gustaba mucho, que también están charlando en un baño público de ahí del lugar, porque las cosas por ahí se resuelven así, es como más allá del sistema laboral, se arma como esta cuestión de grupo de trabajo medio entre amigos o compañeros de laburo, donde no solo estás sentado en el escritorio, sino que estás sacando conclusiones mientras, no sé, compartir una charla en un baño público. Para mí Hmm. eso eran sutilezas que lo había notado ahí en el juzgado, paseando un poco por tribunales y conociendo un poco cómo es la vida de los abogados, pero más era eso, tratar de retratar un poco la cotidianeidad de estos personajes, eh, salidos un poco del protocolo de ser jueces o abogados o fiscales, digamos, como Sí. más humanizado en el sentido de la cotidianeidad de ellos. Pero además me quedé pensando, ¿no? Que hablando de época, que a pesar del tiempo transcurrido, el interior y la vista de los juzgados no ha cambiado en nada. Digamos, como que eso no debe haber motivado ningún tipo de dificultad a la hora de rodar, ¿no? No, incluso yo a modo de chiste le decía, no sé si es bueno o malo, pero acá está todo igual. Sí, es que es así, claro. Porque era, caminaba y era lo mismo. Hay cosas que ni Sí, las sí. tocamos, hay sillones, no quiero menospreciar la labor de todo el equipo de arte que realmente trabajó en cada espacio, ¿no? Pero había mucho mobiliario disponible, muy al alcance de las oficinas, digamos. Entonces fue realmente recrear con los elementos que se usaban en ese lugar. No Claro, solo en esa época, sino en esa época y en ese mismo lugar, porque usamos los mismos despachos prácticamente, exacto. con los mismos muebles del lugar. Todavía hay detalles que están inventariados los muebles, porque eso es también un detalle de las oficinas de juzgado. Cada silla, cada escritorio tienen un número que de inventario, y eso está así en el lugar, Claro, con claro. un cuero del 70. Entonces eso nos ayudó mucho a acercarnos a la realidad de los despachos del juez y de los pasillos también, porque tiene eso. No ha cambiado mucho, no sé si es bueno o malo, la verdad, pero porque realmente había fotos que estaba tal cual el lugar, no había mucha diferencia. Sí, no creo que sea muy bueno que digamos porque alude más a un estatismo que a otra cosa, ¿no? A una Claro. estatización o a una rigidización. Este, Sí, sí, sí. pero bueno, a los Pero fines, bueno, a los fines. uno lo aprovecha. Exacto, sí, sí, por Sirve. supuesto. ¿Cómo fue la dirección de los actores? Y la dirección de los actores tenía había un contraste que se nota en la película entre actores muy nuevos, digo nuevos porque son jóvenes, tienen 31 años y menos, que es el caso de Matías Meyer, Sí, Nico Franchella y Malena Sánchez, sí, que son actores muy jóvenes que ya tienen su experiencia, porque han hecho series, películas. sí, Por un lado, es ese trabajo, empaparlos a ellos también de una época a la cual no vivieron. Son una generación, incluso yo tengo más recuerdo, nací más o menos en esa época, yo nací en el 78, pero me crié un poco con toda esta memoria. No sé si las nuevas generaciones tienen eh, tan presente ese pasado, digamos.
pero pude laburar con ellos con esa idea de que se asemejaba un poco a los personajes, porque los personajes también tenían esa carrera estaban en una carrera judicial muy reciente, tenían 31 años y de golpe se chocan con un caso importante que terminó siendo el caso de sus vidas. Entonces, un poco era trabajar con esa semejanza entre lo que le estaba sucediendo realmente a ellos, que tenían la misma edad, filmando una película, con todo lo que implica para su carrera. Entonces jugábamos un poco con esa posibilidad de que eran personajes nuevos dentro de un mundo eh, lleno de responsabilidades, Sí, como puede ser eh, fiscales, o bueno, en el caso de ellos también en sus carreras recientes. claro. No Yo lo lo hemos, trabajé de sí. ese modo. ¿Cómo? No lo hemos dicho todavía, pero el entorno de todo esto era justamente los años de la dictadura, lo que le daba un entorno muy especial y muy diferente a todo lo que la justicia podía realizar en esas limitadas condiciones. Sí, claro. Imagínate siendo pibes que se están dando cuenta que tienen a cargo un caso donde se empieza a meter la policía militar y todo lo que implica los miedos, los temores y a la vez el intento de hacer carrera en ese momento. Entonces, para mí estuvo buena la elección de que realmente sean jóvenes que tengan su misma, su misma edad. Y en contrapunto tenemos otro tipo de actores y actrices, como en el caso de Grandinetti, Luis Luque, eh, Rita Cortés, César Bordona, Jaca, que son otra generación de actores y que lo trabajábamos de otra manera. Fue una película que se habló mucho, se respetó mucho las opiniones, se trabajó mucho en la construcción durante el rodaje. A mí me gusta también darle cierta libertad al actor que vaya encontrando el personaje y que no solo sea un actor de libros, sino que se empiece a introducir en la historia y ellos mismos tratar de guiarlos, que ellos mismos encuentren los propios matices de su personaje dentro de ese contexto y la posibilidad de trabajar con grandes actores como Rita Cortese, como César Bordón, como Luis Luque. Eh, es como que todos los días tenés una idea a la cual vos tenés que ser fiel a un guión, pero termina la jornada y te das cuenta que creció de otra manera, donde lograste otros matices, donde el personaje se comportó diferente a lo que vos pensaste, pero manteniendo el hilo de la historia, porque sin miedo a que vaya creciendo, ¿no? Entonces, para mí son grandes actores, tienen mucha vocación y mucha trayectoria. Entonces, hablábamos mucho las escenas, compartían entre ellos, bueno, acá podemos hacer esto, esto. Es como lo fuimos trabajando muy en conjunto. Ok. Si tuvieras que elegir Como un... yo lo veo así, creo que es un trabajo muy compartido, más allá que a mí me toque la dirección, pero lo dejo abierto a compartir esa experiencia conjuntamente, porque obviamente es ahí donde la película se hace distinta. Ujú. Y si tuvieras que elegir una escena de un crimen argentino, ¿qué escena elegirías? Tengo varias, Ajá. pero una que Puede ser disfruté más de una, mucho, ¿eh? bueno, una que disfruté mucho es una parte que hay un interrogatorio donde Grandinetti, bueno, el personaje de Grandinetti Márquez cuenta qué es lo que hizo y da su versión. Esa es
la disfruté mucho, me parece que tiene una calidad actoral que está muy bien, que logra en el personaje enroscarte de alguna forma. Ujú. Y la disfruté mucho al hacerla y la disfruté mucho al verla. Una escena que la vi muchas veces y siempre tenía que acudir como para corregir algo y quedaba enganchado y la veía todo completa de nuevo y completa de nuevo. Y es como que sentí que se logró lo que queríamos con Grandinetti, con los chicos. Es como que me gustó mucho. El otro día que la veía en el cine, es como un momento de la película donde, no sé, sentís que hay una atmósfera, que están todos atentos a lo que dice este tipo y me gusta el clima que se logró. ¿Cuántas veces viste la película después de su estreno? No sé, después la estreno Sí. 3, 4 veces. Epa. Bien. ¿Y Sí, cada vez te produce una sensación diferente? sí. Es raro, pero sí, sí, uno también, a ver, la primera vez que la estrené, que estábamos en Rosario, obviamente los nervios, viste, la ansiedad, lo ves de una forma, querés llegar rápido, que no sé, saber qué pasa, cómo la vivan en la película. Después la próxima vez que la vi, también la vi con familiares, amigos, me interesaba también la opinión, estaba muy más relajado que la vez anterior, la disfruté muy bien. Y después el otro día en Buenos Aires la disfruté mucho la película, porque aparte me tocó estar en un buen lugar, se veía muy bien, se escuchaba muy bien, eh, sentía reacciones y me gustó mucho. Pero sí, siempre no sé, es como que yo la veo, cada vez que la veo trato de enfocarme en cosas diferentes. Ujú. Eh, por ahí me pierdo un poco más en lo actoral, otra vez la veo y me pierdo más en la apuesta, otra vez me dejo llevar un poco más con la música. Es como que me gusta ir disfrutándola y prestándole más foco a alguna cosa o a la otra. Como Claro. ya la vi tantas veces, ya sé lo que sucede, ya sé todo, obviamente. Entonces trato de ponerle foco a alguna parte que no le haya puesto foco antes. Bien. Bueno, desde aquí, te deseamos mucha suerte con esta película, este, y que, Bueno, muchas gracias. y que tengas suerte en esta y en futuros proyectos. Ojalá. Bueno, Hasta cualquier momento, Lucas, ¿eh? bueno, y aprovecho para invitar a todos y todas que vayan al cine. Es un buen Sí, momento para volver al cine y sobre todo a ver cine nacional. sin duda. El cine nacional necesita cubrir butacas. Tal Estamos en un cual. momento donde queremos, queremos que la gente vuelva al cine, a la pantalla. Así que Sí. bueno, muchas gracias. No, por favor, hasta cualquier momento. Fue la palabra de Lucas Combina, director del film Un crimen argentino. Y ahora sí nos vamos al último de los temas musicales de esta tarde, que corresponde al film Tiempo para mí. El tema se titula Feeling Alive y lo interpreta Earl St. Clair. Aquí va.